Obligado a pagar. Trabajadores de PDVSA ponen contra las cuerdas a Nicolás Maduro ante una corte en Estados Unidos por deuda millonaria. ¿No le preocupa? Maduro asegura que Venezuela ya no necesita de los gringos para crecer económicamente. Gremio en alerta. Colegio Nacional de Periodistas rechaza graves acusaciones contra comunicadores sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya es jueves 1 de febrero del año 2024. Soy Mildred Manrique. Comenzamos a revisar las informaciones más relevantes. A Nicolás Maduro le está llegando el agua al cuello. A la amenaza del restablecimiento de las sanciones se le suma una campaña por parte de trabajadores de la estatal petrolera en la que buscan apoyar legalmente acciones contra PDVSA y Citgo en Estados Unidos a fin de lograr una indemnización por violaciones a sus derechos laborales. La iniciativa busca sumar más de 20.000 voluntades. Génesis Pérez nos cuenta más. En defensa de sus derechos laborales y pagos de indemnización, un grupo de trabajadores de la estatal petrolera PDVSA buscan integrarse y participar masivamente en los procesos legales que lleva a cabo actualmente la Corte de Delaware en contra de PDVSA y Citgo. La campaña, liderada por Iván Freites y Francisco Camarán, hasta el momento han logrado que al menos 200.000 trabajadores más se unan a la causa con el fin de completar 20.000 e integrarse a la demanda interpuesta por Estados Unidos. Cabe recordar que Citgo está pasando por una suerte de subasta que permita aniquilar la deuda que el gobierno venezolano adquirió con los socios. Debemos recordar que en el año 2003, el gobierno de entonces despidió ilegalmente a más de 20.000 trabajadores petroleros. Esos trabajadores petroleros no fueron compensados. Entonces, eso es una deuda que existe. En Venezuela, aparentemente piensan que no tienen mucho chance con el sistema judicial acá y consideran que sí pueden tenerlo allá en los Estados Unidos. Los organizadores ofrecen a los trabajadores que participen en esta campaña total protección de los datos suministrados, una medida que ven necesaria ante los recientes casos de persecución y detenciones en contra de trabajadores del sector público que muestran descontento con la administración madurista. Esas demandas estarían destinadas a que Citgo o PDVSA ad hoc le paguen a diversos trabajadores que salieron de una forma no regular de la industria petrolera. Los trabajadores exponen que dicha demanda es necesaria para obtener beneficios respecto a la reparación de víctimas y violación de derechos humanos a los trabajadores públicos, en los cuales resalta los bajos sueldos que devenga la mayoría del sector. Llegó el momento de la pregunta del día, amigos. Recuerden que diariamente la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para poder leer sus comentarios e interactuar con ustedes. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Según estimaciones, PDVSA tiene una deuda incalculable con más de 35.000 trabajadores que fueron despedidos en los últimos años sin recibir fondos de jubilaciones, ni aguinaldo y mucho menos prestaciones sociales. Pero, ¿crees que estos trabajadores puedan obtener justicia desde Estados Unidos? Y como era de esperarse, Nicolás Maduro respondió a las amenazas del gobierno de los Estados Unidos sobre la reactivación de las sanciones contra la industria petrolera y minera del país. Él asegura que los venezolanos ya no dependen de nadie para salir adelante. Taitir Calderón nos comenta. Durante la instalación del año judicial 2024, Nicolás Maduro aseguró que están trabajando en materia de jurisdicción mercantil para recibir miles de millones en inversión extranjera que no tienen que ver con Estados Unidos. En ese sentido, resaltó que hay un nuevo mundo y que Venezuela no depende de Estados Unidos porque cuenta con otros socios comerciales para impulsar la economía. Esto ante las amenazas de un restablecimiento de sanciones por parte de la administración de Joe Biden. La oferta que estamos haciendo con la gran misión Agrovenezuela y la zona económica especial de Anzoátegui y Monagas,
Impresionante la platica que van a meter importantísimos productores de comida con gran experiencia, algunos centenarios de Sudamérica, del mundo árabe, del mundo islámico, etcétera. Hay otro mundo, hay otro mundo. Nuestro país debe saber, nuestro pueblo debe saber que ya nació otro mundo y ya no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, para progresar, para avanzar. Aunque la Casa Blanca reafirmó este miércoles que la administración de Nicolás Maduro tiene plazo hasta abril para cumplir con sus compromisos para unas elecciones libres, Maduro respondió que Estados Unidos no puede alegar sorpresas con el tema de las habilitaciones. Sostiene que está firmado en el documento suscrito con las autoridades estadounidenses. Entonces colocaban del 1 al 15 de diciembre los recursos de todo el que fuera interesado en ese acuerdo. Clarito, ¿verdad? Y vendría al único Tribunal Supremo de Justicia porque pudieron haber metido el recurso en Miami ante el Tribunal Legítimo. Este documento, ¿cuál es el único Tribunal Supremo de Justicia que reconoce? Es Juden. Por su parte, desde Estados Unidos, el senador Rick Scott estableció una postura firme y contundente exigiendo al gobierno de Joe Biden acciones inmediatas. A través de la red social X, aseguró que todo lo que no llegue a eso será un apaciguamiento y una debilidad inaceptables. Asimismo, cuestionó la confianza previamente depositada con la administración de Nicolás Maduro tras los acuerdos establecidos en Barbados. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, exige al Consejo Nacional Electoral depurar el registro y habilitar los puntos de inscripción. Esto tras el anuncio de la Asamblea Nacional de participar en la elaboración del cronograma de cara a las presidenciales. Veamos. Para hablar de un cronograma electoral hay que hablar de la habilitación de los puntos del registro electoral. El Poder Electoral no ha habilitado los puntos, la parroquialización de los puntos para la inscripción de los jóvenes. El Poder Legislativo puede darle una propuesta al Poder Electoral, pero la realidad es que para hablar de un cronograma el Poder Electoral tiene que facilitarle a los casi 3 millones de jóvenes poder inscribirse en el registro electoral, cuando hoy tenemos un solo punto regional para inscribirse y los jóvenes tienen que tomar carretera de 5 a 6 horas y hasta más para poderse inscribir. Para hablar de una elección presidencial hay que hablar de condiciones electorales y las condiciones electorales es depurar el registro electoral y el Poder Electoral no le ha facilitado al ciudadano cambiarse de ubicación o inscribirse en el registro electoral. Entonces la realidad es que la exigencia que venimos haciendo desde el 2023 y que lamentablemente no nos escucharon, no dieron las respuestas adecuadas, hoy en el 2024, año de las elecciones presidenciales, ya se está comentando el cronograma electoral, ya se habla de elección presidencial, pues bueno, eso realmente tiene que pasar por una habilitación de una jornada de registro electoral, la cual no ha sucedido. A propósito de la orden de captura emitida por el Ministerio Público contra la periodista venezolana Sebastiana Barraez, además de las amenazas y hostigamiento contra demás trabajadores de la prensa, el Colegio Nacional de Periodistas alertó a la comunidad internacional ante este tipo de acciones que suelen ejecutarse en periodos preelectorales. Joan Álvarez con el reporte. El último precedente de una acusación contra un periodista venezolano ha despertado la alerta de la colegiatura de los comunicadores sociales en Venezuela, puesto que el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido vincular nuevamente a un trabajador de la prensa con presuntos planes subversivos, tal como sucediera recientemente con la periodista Sebastiana Barraez. Veamos. El Colegio Nacional de Periodistas considera repudiable bajo cualquier mecanismo judicial el pretender continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados, de conocer con detalle sobre los hechos que se le imputan, violando la garantía al debido proceso. Con términos como terroristas, conspiradores y golpistas, han sido señalados varios periodistas en Venezuela durante los últimos años. Sin embargo, el mes de enero ha sido el de mayor gravedad en estas acusaciones que provienen desde varios altos funcionarios del gobierno, sin ningún tipo de pruebas, exponiéndolos al escarnio público y criminalizando el ejercicio de la profesión. Y dicen, no te voy a presentar las pruebas más importantes. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles me presentaste? De los videos que se transmitieron, no hubo ninguna prueba.
porque ahí simplemente vimos unas declaraciones y nosotros no sabemos cómo o en qué circunstancias se llevaron a cabo esas declaraciones. Quizás fueron coercionados, eso no lo sé yo. Eso no es un medio de prueba. Importante destacar que según el registro de la colegiatura y las diversas ONGs que hacen seguimiento a la falta de libertad de expresión en Venezuela, demuestra que estos señalamientos se incrementan cuando se acerca un periodo electoral. Lamentablemente hemos visto que en años electorales estas agresiones a los periodistas se incrementan. Esto no lo podemos hacer, no lo podemos hacer ver como un hecho normal o cotidiano, porque no lo es. El periodista y la persona que trabaja en un medio de comunicación, llámese también camarógrafo, editor, está simplemente cumpliendo con una labor para la cual se formó, para la cual estudió y para la cual lo asiste la Constitución y las leyes. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El expreso político Daniel Ceballos lanzó formalmente su precandidatura a la presidencia de la República. Aseguró que primero va a consultar con la base de su partido Arepa para ser el abanderado, pero además informó que participará en la elaboración del cronograma electoral que adelanta la Asamblea Nacional y que está previsto que arranque este 5 de febrero. Marine Glot nos amplía. Amigos de Impacto Venezuela, el expreso político y ex alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, ya asomó sus aspiraciones a la presidencia de la República. Indicó que a través de su movimiento político Arepa busca la inclusión de todos los sectores, dejando atrás la vieja política. Además, promueve la Venezuela inteligente. Su propuesta de gobierno se basa en un Estado inteligente, regido por tecnología para simplificar trámites, combatir la burocracia, corrupción, tener identidad digital e instrumentos financieros de punta. Bueno, vamos a llevarlo como organización de la Asamblea Renovación y Esperanza País. En una primera etapa vamos a presentar mi nombre, pero esto debería estar sujeto a todo un proceso de consulta en el país y que nosotros consideramos que tenemos las estructuras y la tecnología para que haya un gran proceso, que no solamente pudiese servir para nuestra propuesta, sino que para todo aquel que quiera consultar está disponible la plataforma que usa tecnología de blockchain y esto puede facilitar tanto la participación como la transparencia, la verificabilidad. Ceballos señaló que el país debe depurar las consecuencias de lo que califica como un matrimonio tóxico, gobierno, oposición. Si bien estamos convencidos de que debe darse un cambio de gobierno, de que debemos cambiar al gobierno de Nicolás Maduro por la vía electoral, este año no estamos de acuerdo con las sanciones ni con la estrategia de máxima presión, que ya sabemos no trajo resultados positivos para Venezuela. Y en ese mismo contexto, sí estamos dispuestos a discutir el cronograma electoral. Señaló Ceballos que mediante Arepa se puede superar la vieja política y enrutar al país hacia la unión, progreso y desarrollo. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Pasemos a revisar informaciones que se originan en nuestro país vecino a través de la sección Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño. La alcaldía de Necoclí, Antioquia, declaró calamidad pública por la fuerte sequía ante la insuficiencia de la red de distribución del acueducto en el casco urbano del municipio y por el elevado riesgo que se presenta allí producto de la emergencia por incendios forestales, ocasionada por el fenómeno del Niño. La medida tendrá vigencia de 3 meses. 3 incendios continúan activos en los departamentos de Boyacá, Magdalena y Santander, luego de que en las últimas 24 horas las autoridades lograran controlar 7 conflagraciones. En lo corrido del 2024 se han presentado 447 incendios forestales en todo el territorio nacional, según indicó la Unidad Nacional de Riesgo. Cayó en combate Rovirio Úsuga, alias Tripaseca, cabecilla del Clan del Golfo y primo del extraditado alias Otoniel, en un operativo de las fuerzas militares en el municipio de Turbo, Antioquia. Alias Tripaseca contaba con un extenso prontuario criminal de más de 14 años, sindicado de terrorismo, reclutamiento forzado a menores, microtráfico, acciones delictivas en contra de la población, extorsión y múltiples homicidios. Hasta aquí Colombia en Vivo. En otras noticias de carácter internacional,
El Salvador se prepara para acudir a las urnas este domingo 4 de febrero, donde el actual presidente Nayib Bukele disfruta de altos índices de aprobación de al menos 90%, lo que le garantiza la reelección. Taitir Calderón con el reporte. Los candidatos presidenciales de los partidos opositores, Manuel El Chino Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Joel Sánchez de la derechista Alianza Republicana Nacionalista y Luis Parada del conservador partido Nuestro Tiempo, desfilaron por diversos programas de entrevistas para promocionar sus ofertas electorales y denunciar la campaña del miedo por parte del gobierno y del oficialista Nuevas Ideas. El presidente Nayib Bukele, por su parte, promocionó en las redes sociales su éxito en la lucha contra la violencia y la baja en la tasa de homicidios. La seguridad se ha convertido en el eje principal de la propaganda electoral de Bukele. Según la más reciente encuesta, 81,9% de los consultados dijo que votaría por Nuevas Ideas, el 4,2% lo haría por el Frente Farabundo Martí y el 3,4% por Arena, mientras que un 2,5% lo haría por Nuestro Tiempo. Nuevas Ideas llenó todos los espacios con un mensaje de Bukele pidiendo que voten por el partido y con la advertencia de que si pierde un solo diputado en el Congreso, la oposición podría lograr su verdadero objetivo y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Los candidatos opositores no se rinden y aseguran que los resultados del domingo serán diferentes a los pronósticos de las encuestas, ya que aseguran la gente tiene miedo de revelar su verdadera intención del voto. Amigos, gracias por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Información sin censura. Recuerden que tenemos disponible para todos ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además darle clic a la campanita, suscribirse a nuestro canal, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.